ahí, viste que hay un tema de Charlie. Sí. Sin querer me mandaste otro. Pero no importa eso, ¿no? ¿Cuál te mandé? El de Pubis Angelical, creo que decía. Pero, o capaz que es ese, pero tiene otro nombre. Pero. No te mandé el de. Yo ya lo tengo en YouTube, eso te iba a decir. Si era alguna versión en especial, eso te quería preguntar. No. El que me habías mandado. No, te mandé No Bombardé en Buenos Aires, ¿no te lo mandé? Ese no lo encontré. Bueno. Ahora me fijo de nuevo igual, pero por las Me dudas. confundí. No pasa nada. No pasó ese entonces. No te preocupes igual, pero a lo que iba era que si era alguna versión en especial, porque si no el tema yo ya lo tengo y lo puedo reproducir desde otro lado. No, igual Pubis Angelical era para tipo cortina. Bien, después de ese tema. No, porque no tiene letra ese. Claro, ahí va. Y este también iba de cortina, ¿no? Claro, este también. Ahí va. Entonces el de Charlie lo sacamos. No, lo tiro desde YouTube, lo tengo. No Bombardé en Buenos Aires. Sí. Joya. Dale. Yo te quería preguntar si era alguna versión en vivo o algo, porque como no lo escuché, por eso. No, el de estudio. Perfecto, lo tengo. Genial, buenísimo. Estamos entonces, 5 segundos. Dale. Bueno, estamos en el aire. Les voy a dar los teléfonos para comunicarse si quieren hacer preguntas, comentarios, etc. Por Facebook, Read Radio, Instagram, Read Radio OK, Twitter, Read Radio, WhatsApp 15 22 52 13 83 y el fijo 21 29 15 21. Bueno, estuve leyendo un libro muy interesante de una analista llamada Marguerite Faith-Lowitz, que escribió un libro basado en la dictadura argentina, que se llama Un léxico del terror. Esta mujer es la traductora de Gambaro, la guionista de teatro, y ella misma dice que se obsesionó con el nivel de perversidad con que en la época de la dictadura se manejaba el lenguaje. Ella dice que, bueno, justamente esta obsesión que empezó a tener cuando empezó a investigar toda esta etapa histórica, la llevó a escribir ese libro, con lo cual pudo conseguir una especie de diccionario, ¿no?, de todas aquellas giros del lenguaje que se utilizaban en aquel momento. Ella incluso sostiene que esta perversidad del lenguaje fue parte del andamiaje que utilizaron las juntas militares para poder conseguir este disciplinamiento social incluso. Yo me acuerdo de un cartel que había en el Obelisco que decía el silencio de salud. Eso, obviamente, en ese momento no entendía a qué se estaban refiriendo, pero había como algo que hacía ruido, ¿no? Después lo pude entender a qué se referían, ¿no? El silencio de aquello que estaba sucediendo, mejor no hablarlo. Tal cual, y es súper interesante esto que decís, porque cuando empezó este tema de la pandemia, yo lo primero que recordé fue la época de la dictadura. Incluso cuando salí a la calle, el primer día que salí a la calle, yo la verdad, sinceramente, nunca tuve miedo de contagiarme, ni enfermarme, ni nada por el estilo. Yo lo único que tenía miedo era de la policía. Fue la primera vez en todos estos años que yo reviví en mi cuerpo
la sensación del miedo. Mi único miedo era que me iban a llevar presa. Encima de todo, yo obviamente iba sin barbijo, entonces como que o sea, era ponerme en riesgo, ¿no? Pero realmente para mí fue muy interesante también verlo en mi cuerpo emocional, cómo empezó a manifestarse, ¿no? Cuestiones que uno piensa que ya las superó, que ya pasaron años, que uno ya está, bueno, que esto nunca va a suceder otra vez. La verdad es que el tema de, por un lado, esto de no poder juntarse con otros, eso también me hizo acordar a esa época. Esta cosa de obligar a la individualidad, al aislamiento, porque obviamente esto es un disciplinamiento social. Cuanto más aislado estás, menos comunicación tenés con el otro. Esta ruptura de las redes colectivas es parte también de un manejo psicópata incluso, ¿no? Esto es un manejo que hace cualquier individuo psicópata. El psicópata lo que primero que hace con su víctima es aislarla de su círculo de amistades, su círculo familiar. ¿Por qué? Porque alguien aislado es más vulnerable. Entonces, lo que hicieron los militares durante la dictadura era también aislarlo lo más posible para justamente poder sembrar este, este aire, esta atmósfera de terror y de confusión también. Entonces, bueno, Feyerowitz lo que dice que, bueno, justamente se sorprende de toda esta cuestión a nivel lenguaje, básicamente. Ella dice, y la voy a leer textual, eh, me obsesionó la perversidad con que el lenguaje puede ser utilizado y en esa obsesión se encuentran las raíces de mi libro. Y ella sostiene una hipótesis que es: las deformaciones del lenguaje, empezando por el uso inédito de desaparecer como un verbo transitivo, las ha modificado la vida a todos, a menudo casi imperceptiblemente. Es lo que decía al principio, más allá de que la historia haya pegado nuestra familia en particular, como sociedad y como cuerpo, justamente cuerpo colectivo, toda esta cuestión del lenguaje se ha colado hasta, como ella dice, en forma imperceptible. Porque yo también recuerdo que en esa época, nosotros que éramos chicos, hablábamos y, por ejemplo, había un modismo que era mató mil. Mató o mató mil, cuando era algo muy impresionante. Y esto de mató y mató mil tiene que ver con lo que estaba sucediendo, porque se estaban matando a miles a los disidentes, por decirlo de alguna manera, para los que estaban, digamos, defendiendo la democracia y defendiendo también la libertad. Entonces, nosotros no nos dábamos cuenta que nosotros estábamos, digamos, siendo instrumentos muy, muy imperceptiblemente de toda esta cuestión que estaba sucediendo en ese momento. Sin querer, nosotros, aunque este mató y mató mil tenía que ver con algo re lindo, algo bueno, en realidad estaba mostrando otra cosa. Otra palabra que se usaba en ese momento era, uy, qué copado, o esto está recopado. Copar también viene de la jerga militar. Cuando algo está copado es porque está tomado por los militares. Entonces, esto de, uy, qué copado que es esto es recopado, implicaba la idea de que era algo que arrasaba con, digamos, con tu cabeza en algún punto. Bueno, Marguerite Feyerowitz también habla de esta jerga particular que se utilizaba dentro de los campos de concentración o los centros clandestinos de detención. Lo pueden encontrar con estas dos variantes. Ella hablaba
de algo siniestro en el lenguaje, porque los militares dentro de los campos transformaban las cuestiones cotidianas en cuestiones que tenían que ver con la muerte y la tortura. Por ejemplo, el tema de las picanas sobre digamos, los elásticos de las camas, ¿sí? O sea, eran cuestiones, cosas cotidianas convertidas en instrumentos de terror. O mismos instrumentos de tortura tenían que ver también con elementos cotidianos como las bolsas o las cucharitas. No me quiero poner muy gore, ¿no? Con el tema, pero acá hay un tema con el lenguaje que es muy importante y muy interesante de poder hablar, aunque sea denso el tema, porque el lenguaje, vuelvo a repetir, es algo que nos programa. Entonces, a través del lenguaje, a través de esta cuestión de transformar lo cotidiano en muerte, es algo siniestro, es como una vuelta de tuerca muy compleja, que eso deja huellas en la sociedad, no solamente las personas como individuos, sino como colectivo. Eh, entonces, ella también habla de una cuestión siniestra con el manejo de los espacios públicos. Y esto también es muy interesante porque no sé si sabrán ustedes, pero estos campos de concentración, estos centros clandestinos, estaban en medio de las ciudades. Eh, no es que estaban en un lugar súper lejano, que nadie lo podía ver. Acá lo siniestro era que el campo de concentración lo tenías capaz que en la esquina de tu casa. Entonces, exacto. Y esto también yo lo viví porque en el club donde yo iba a pasar los veranos, a la vuelta había un campo de concentración. Y nosotros éramos muy chicos en ese momento, pero veíamos pasar los patrulleros a toda velocidad y nosotros en una inconsciencia total nos asomábamos y les gritábamos asesinos. Y los que eran adultos y tenían más conciencia de lo que estaban pasando, nos decían, chicos, nos van a matar a todos si se ponen a gritar eso. Pero era una forma también de nosotros de exorcizar el miedo que nos daba estar en el medio del club, tomando solo, nadando, y de repente ver los patrulleros doblando la esquina, llevándose a alguien. ¿Sí? Eso lo sabíamos nosotros. Sabíamos que llevaban a alguien secuestrado. Era nuestra forma inconsciente de poder, incluso que este silencio dejara de ser silencio, ¿no? Los adultos estaban como más atravesados por el tema, ¿no? Ellos eran parte de este silencio, de este. Exacto, porque justamente la dinámica del secreto, tanto a nivel clan familiar o a nivel colectivo, tiene la misma, digamos, el mismo mecanismo. Uno se ve obligado a guardar el secreto, sea obligado por supervivencia, sea obligado por lealtad familiar, sea obligado porque no tiene más remedio o inconscientemente. Entonces, la cuestión del silencio es paradojal también, porque, como bien decía Seba, el que veía tenía que hacer como que no había visto nada. De alguna forma se lo tenía que olvidar. Bueno, otra cuestión interesante esta, porque evidentemente las fuerzas de seguridad todavía
tienen este resabio, ¿no? Entonces, como que esta falta de confianza que uno puede tener en las fuerzas de seguridad también viene porque no han terminado de sanar esta historia. Hay muchas cuestiones que todavía tienen cierta lealtad. Ellos también se manejan como un cuerpo colectivo, como un cuerpo social dentro de este gran cuerpo social. Ellos también, por supervivencia, tal vez, por obediencia de vida, o por vaya a saber qué cuestión, tienen que guardar ciertas leyes y guardar estos secretos también. Obviamente esto no es para justificar, sino para poder comprender cómo son las dinámicas, ¿no? De que cuando una sociedad no sana, sigue repitiendo de alguna forma estos traumas. Por eso es importante sanar, no solamente uno individualmente, sino como colectivo. ¿Te parece, Seba, escuchar el segundo tema? Elegí un tema de Charly García que es No bombardeen Buenos Aires. Lo elegí no solamente porque, bueno, tiene que ver con el tema de la Guerra de Malvinas, que mucha gente como que la Guerra de Malvinas no la incluyen dentro de la dictadura. Y la Guerra de Malvinas es parte de la dictadura militar. Tal vez en algún momento hagamos un programa exactamente hablando del tema de la Guerra de Malvinas y los traumas correspondientes a la guerra. Pero bueno, Charly también hace algo interesante con este tema, porque también habla de un bombardeo que sí ocurrió en Buenos Aires, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, también en manos de militares. Entonces, es interesante este cruce. No sé si Charly lo habrá hecho conscientemente, esta unión, que podría llegar a ser una reparación histórica también, ¿no? Hablar de este gran bombardeo que mucha gente desconoce realmente, el bombardeo a Plaza de Mayo para derrocar a Perón, que fue también como un hito muy traumático para nuestra historia, para nuestra sociedad. Así que bueno, vamos a escuchar a Charly García, No bombardeen Buenos Aires.